programa literario de María Visión. Ignacio, explícale a los telespectadores qué es Verbum. Pues Verbum es un programa sobre libros con un trasfondo cristiano, en el que vamos a desmenuzarlos pues, para que tengan unas enseñanzas ad hoc. Muy bien. Pues hoy tenemos un libro muy interesante porque es de un santo fascinante, el Padre Pío. Está escrito por José María Zabala y ha sido un bestseller importantísimo. ¿Tú eres devoto del Padre Pío? ¿Cómo no voy a serlo? Además es que es un gran santo entre los santos. Sí. Y además han tenido lugar muchísimos milagros por su intercesión. Él tuvo una vida impresionante, así que ahora vamos a ver un vídeo que resume su biografía. ¿Tú sabías que cuando era pequeño tenía visiones sobrenaturales? Bueno, sí, lo sé porque lo he leído, pero recientemente, la verdad. A mí lo que me impresiona más de este tema es que él creía, cuando era niño, que todo el mundo veía a Jesús, a la Virgen, a los ángeles, y cuando fue mayorcito se quedó impresionado porque decía, se dio cuenta que no, que solo lo veía él. Es fascinante. Qué fascinante. Él entró, tuvo vocación muy pronto, quería ser capuchino, entró allí en el noviciado y desde que entró en el convento tuvo que padecer, eso fue una constante en su vida, los ataques del diablo. Sí, o sea, fue bastante lacerado por él mismo. Sí. Y luego, bueno, a causa de sus estigmas, también hubo alguno de los suyos que desconfió de él, ¿no? Y tuvo que hacer innumerables pruebas médicas, tuvo que demostrarlo. Bueno, y fue sancionado por el Santo Oficio, que además nunca se explicó por qué lo sancionaron ni por qué lo perdonaron. 2 años no pudo hacer vida pública. Y cuando volvió, claro, volvió con más fuerza que nunca. Pero en aquella época, y eso dice mucho del Padre Pío, jamás permitió una crítica, ni a los que le habían sancionado, ni a ninguna autoridad eclesiástica. Y eso dice mucho del santo. Claro, eso dice mucho del santo, de su insondable capacidad de perdonar. Y bueno, que también vería que a veces algunos de los que lo criticaban igual lo hacían incluso con buena fe, porque no creían que una persona fuera capaz de tener los estigmas de Cristo en varias partes del cuerpo. Pero claro, después de sesudísimas pruebas médicas quedó constatado que claro, que eso era irrefutable. Y también los milagros. Es el santo con más milagros constatados. Este libro, de hecho, trata de los milagros desconocidos del santo de los estigmas. Haznos un resumen del libro. Sí, vamos a hacer un resumen del libro. Fue capaz, por ejemplo, de confesar durante más de 18 horas al día. A mí me parece increíble. ¿Cuándo comía? ¿Cuándo bebía? Cuando dormía también. Sí, exacto. También era capaz de acertar los pecados de las personas que se iban con él a confesar. Eso se llama el don de clarividencia. El don de clarividencia. Y además no hay ni 1, ni 2, ni 3 testimonios sobre esto, sino un sinfín, un sinnúmero, innumerables, miles. Mira, yo recuerdo uno de una actriz italiana que fue a confesarse y pedir la curación de su novio. Y el Padre Pío lo que le dijo fue: tu novio se curará, pero lo tienes que dejar porque está casado. Y ella, claro, se quedó llorando. Pero Padre Pío, dice, sí, pero
tu novio se cura, pero lo tienes que dejar. Y lo hizo y fue una fiel hija devota del Padre Pío. Siempre. Sí, testimonios hay a expuertas, a raudales. Hay uno muy emblemático de una señora que se llamaba Gianna Vinci, que estaba atizada por una severa enfermedad y quiso ir a ver al Padre Pío. Su marido no creía o estaba alejado de la fe, y cuando vio que su hijo sordomudo entró... Sí. Y volvió de hablar con el Padre Pío hablando, claro, pues el padre se quedó rendido ante la evidencia. Sí, la verdad que es impresionante todos los milagros que hizo en vida y luego muerto. Y luego muerto. De hecho, hay una frase muy icónica suya que dice que hará más ruido muerto que vivo. Totalmente, porque la devoción del Padre Pío se ha extendido a los 5 continentes. Todo el mundo conoce al Padre Pío. Sí, además había pues largas colas, riadas de personas que querían escucharle en misa y sobre todo ir a confesarse con él. Bueno, claro, pues si te adivina hasta el último pensamiento, eso sí. Es muy interesante. Además te daban aldabonazo y te decía, te ha faltado por decir esto para hacer una buena confesión, te ha faltado por decir lo otro. ¿Y tú sabes que regañaba? Por supuesto que regañaba. Era duro. Sí. Él tenía una táctica que era, si veía que alguien iba por curiosidad o por morbo o para reírse, porque hay de todo, lo echaba. Claro, la persona se quedaba muy cortada. Ay, Padre Pío, me ha echado de la iglesia. Y decía que era su forma pedagógica, porque esa persona al cabo de un tiempo siempre volvía seria, reflexiva y siendo responsable de su vida, de sus pecados, de su realidad. Además, yo creo que sabría con quién hacerlo, porque a lo mejor hay personas a las que les resultaba muy pedagógico y otras a las que no. Él seguro que tenía ese don de saber cómo encarrilar a cada uno. Sabía cómo tratar al personal. En este programa tenemos una tertulia que consta de 3 preguntas. Vamos a pasar a la primera. ¿Qué pensaría el Padre Pío sobre el mundo de hoy, Ignacio? Es una pregunta controvertida. Estaría sorprendido. Estaría sorprendido. Sí, aunque creo que ciertas cosas, más que mirarlas con horror, las miraría con tristeza, es decir, con unos ojos un poco, con una mirada más espiritual. Más que escupir fuego contra lo que hay, lo que haría es pues derramar cascadas de lágrimas. Totalmente. Además, él tenía una visión sobrenatural del mundo y sabría que esta fase que estamos viviendo pues sería a lo mejor el anticipo de otra nueva. Porque todo tiene su explicación, el que maneja la historia es Dios, al fin y al cabo. Además, quien tiene una visión tan sobrenatural de la vida y de la historia, pues sabe que somos, como dice el dicho, los mismos lobos, pero con distintos collares. Es decir, no creo que el Padre Pío cayese en ese tópico de creer en un hombre antiguo y en un hombre nuevo. Vería que todos somos pecadores y de carne y hueso, pues a lo largo de todos los siglos. Lo que yo sí creo es que regañaría mucho. Por ejemplo, cuando en misa se ven personas que van mal vestidas, medio desnudas, yo creo que el Padre Pío diría, no, esto no. Y además no se callaría, ¿eh? No, yo creo que cogería el micrófono y lo diría a viva voz. Totalmente. En la iglesia, cuando todo el mundo no paran de hablar, pero incluso en misa, el móvil, pegaría cada bronca con el móvil. Con los pitidos del móvil. Igual sí, me equivoco, ¿eh? Porque el santo está mucho más por encima de lo que yo pueda pensar. Pero yo creo que no se cortaría un pelo en decir la verdad. Sí, aunque ahora bien, yo creo que no estaría especialmente conturbado en la época actual porque vivió la génesis de lo que estamos ahora viviendo, ya porque murió a finales de 1968, si no me equivoco. Sí. Luego también, aparte de ver la génesis, el germen de lo que estamos ahora viviendo, pues fue testigo de las 2 guerras mundiales y de distintos crímenes a lo largo y ancho del mundo. Entonces creo que tiene una visión incluso más completa que nosotros de la realidad. Sí, pero yo creo que en esta fase histórica que actual hay una diferencia con su época. Antiguamente había más presencia de Dios en las instituciones, sí, eso no te lo discuto. En la forma de vida, pero ahora es como Dios fuera de la ecuación. Es más, parece que da vergüenza hablar de Dios. Y yo lo encuentro terrible. Sí, yo creo que eso, como he dicho, vio el germen de lo que iba a suceder, pero no lo que está sucediendo ahora. Pero vivirlo, eso es muy duro. En sus carnes es muy duro y además él se lo tomaba muy a pecho. Lo viviría con suma tristeza. Bueno, su obsesión en la vida era salvar almas. Hacía todo lo posible, todos los ayunos, todos los sacrificios, porque el Padre Pío no se limitaba solo a rezar.
Se sacrificaba constantemente. De hecho, nunca tuvo vacaciones. A mí lo que más me impresiona. Todo el mundo quiere vacaciones y el Padre Pío ni se lo planteó. Claro, claro. Y yo se las hubiera recomendado con insistencia al pobre Padre Pío. Bueno, y él diría, pues el tiempo que tengo en la tierra lo voy a emplear al máximo posible en salvar almas. Alucinante, ¿eh? Sí, claro, así es santo. Sí, sí. De hecho, él tenía la teoría de que más que contemplar la cruz, estamos llamados a subir a ella con Jesucristo y a padecer pues ciertas, bueno, no, a padecer ciertas penurias, no, a amar, sobre todo a amar, pero desde la cruz, que es muy cómodo también contemplarla desde abajo. Él en la misa, que para el Padre Pío era el momento fundamental de todo el día, subía a la cruz, como tú dices, y se crucificaba con Cristo. Sí. Pues sus misas eran muy largas, especialmente la consagración era de una solemnidad, de una fuerza, porque transmitía, de hecho, en aquella época la misa era en latín, eran misas larguísimas, y aunque la persona no entendiese nada, había un fervor, muchísimas conversiones, muchas lágrimas, porque el Padre Pío transmitía al Señor. Sí, además él vivía la pasión de Cristo en sus carnes porque además los estigmas que tenía sangraban en plena consagración, tengo entendido. Sí, fue todo impresionante. Y luego esas misas que también duraban varias horas también tenían una preparación previa fascinante. Bueno, él se levantaba, a las 5 de la mañana empezaba la misa. Empezaba la misa. Y a las 4 ya estaba el Padre Pío rezando. Y además es curioso porque esas misas que empezaban a las 5 de la mañana estaban a rebosar de gente. Llenas, o sea que... Algo inimaginable hoy en día. Quien quiere puede. ¿Tú te imaginas ahora misa que pongan una misa a las 5 de la mañana que dure 2 horas? ¿Tú crees que iría mucha gente? ¿Iría alguien? Esa es la cuestión. Pues con el Padre Pío iban. Con el Padre Pío se llenaban, de hecho, sí. Bueno, además el Padre Pío decía que antes viviríamos sin el sol que sin la Santa Misa. Totalmente. O sea, que le daba una prioridad mayúscula. Pues sí. Pues si te parece, vamos a pasar a la segunda pregunta. Fantástico. ¿Qué nos diría el Padre Pío para vivir cristianamente hoy, en 2025? Pues yo creo que nos diría lo mismo que nos dijo cuando vivió, ¿no? Porque él tenía una visión muy sobrenatural y su criterio no creo que cambiase mucho con el transcurso del tiempo. Como he dicho, antes viviríamos sin el sol que sin la Santa Misa. Nos diría que diésemos una prioridad en nuestra vida a la Santa Comunión, a hacer una buena confesión, a estar en gracia de Dios, todo ello para prepararnos para el sacrificio de la misa. Totalmente. Yo creo que como vivimos en una época de mucha confusión, animaría a los fieles a volver a la fuente, el Evangelio, la adoración al Santísimo, que es fundamental, rezar, porque si no rezas no te llenas, y si no te llenas tú puedes hacer muchas cosas, pero no van a tener el sello de Dios, digamos. De hecho, como decía San Juan Pablo II, la santidad es un momento de intimidad con Dios. Entonces tenemos que hacer especial hincapié en el silencio delante del Altísimo, que claro, que es algo que muchos católicos no practican, ese silencio. Eso es fundamental y eso se ha perdido, porque algunas veces cuando voy a adoración se ponen con las guitarras. Yo pienso que la adoración tiene que ser en silencio porque pretendo hablar con Dios y que Dios me hable, necesito silencio. Pero bueno, cada uno se expresa como puede y como quiere. Pero sí, yo estoy totalmente a favor del silencio. Del silencio, claro, porque es la manera en la que Dios nos habla o en la que afinamos el oído para escuchar a Dios, porque los ruidos nos distraen precisamente de que nos llegue su mensaje. Hay otra cosa que yo considero que es muy importante, volver a la confesión. Ahora, por desgracia, no está de moda, muchísima gente no se confiesa. Y el Padre Pío se pasaba horas y horas confesando porque todos necesitamos renovarnos, limpiarnos y acudir a comulgar en gracia de Dios. Además, yo conozco mucha gente que ha estado mucho tiempo sin confesarse, incluso yo en alguna ocasión, y luego te sientes, sientes una especie de catarsis, de limpieza interior sin precedentes. Bueno, una amiga mía se convirtió, yo la animé mucho a confesarse, llevaba desde la primera comunión, 30 años sin confesar. ¿Hizo la prueba? Se convirtió porque ella no practicaba, se confesó, dijo que fue el momento más bonito de su vida y a partir de ahí va a misa
y su vida ha cambiado por completo. Sí. Yo siento como una especie de purificación especial al confesarme y luego de paz, una paz insondable después de una misa bien vivida y de una adoración eucarística. De hecho, una buena confesión es un exorcismo. Sí, porque claro. si tienes tentaciones o si tienes pues, eso puede ocurrir, que tengas obsesiones, se te quitan. Sí. Además, en este año jubilar, aparte, si te confiesas, haces una buena confesión, recibes la Santa Comunión y después rezas por las intenciones del Papa, obtienes la indulgencia plenaria. Eso es muy importante. Explica, Ignacio, lo que es una indulgencia plenaria. Claro, porque hay una diferencia entre lo que es confesarse y recibir la indulgencia plenaria. En la confesión lo que hace es que nos elimina la culpa, pero queda una mancha de pecado. Exacto. Y la indulgencia que hace, pues erradica las dos cosas, nos deja completamente limpios, igual en el estado en el que nos encontrábamos al bautizarnos. Bueno, eso es maravilloso. A mí me parece maravilloso la indulgencia plenaria. Así que animo a todos que lo intenten, que lo hagan y que son privilegios que otorga la Iglesia. Sí. Y luego, aparte, recapitulando a la pregunta que habíamos formulado, el Padre Pío nos insistió mucho en cambiar nosotros antes que cambiar al mundo. Es decir, querer cambiar al mundo es un anhelo legítimo y necesario, más bien imprescindible, pero nos tenemos que centrar en cambiar antes nosotros mismos, en modificar nuestros corazones, porque esa es la manera en la que cambia el mundo. El cambio empieza de nosotros al mundo, no del mundo a nosotros. Bueno, eso lo explicó maravillosamente Jesús, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el tuyo. En el tuyo. Eso está muy bien. Pues si te parece, pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué le dirías a un ateo sobre el Padre Pío? Esto es muy interesante. Hombre, pues yo le haría una lista pormenorizada de buena parte de sus milagros. El hecho de que tuviese estigmas por todo el cuerpo, los estigmas de Jesús, y ninguna prueba médica ni científica demostrase que se los podía haber hecho alguien o él a sí mismo. Sí, eso para empezar. Hay un dossier y hay unas pruebas científicas. Pero aparte de eso, a mí se me ocurre que yo le diría que probase, aunque no crea, a pedirle al Padre Pío que le ayude a tener fe, que le ayude a enderezar su vida. Sí, que haga la prueba, aunque no crea en Dios, que haga la prueba y que vea los efectos. Es que también ha habido muchas conversiones por lo que se llama oración condicional. Señor, si de verdad existes, muéstrame tu rostro. Señor, ayúdame. Personas que no creen han creído y me parece impresionante porque la fe es un tesoro y nadie somos eternos. Eso que dices me recuerda mucho a una frase de Unamuno que decía: oye tú, Dios, mi ruego que no existes. Bueno, Unamuno desde luego fue una de las personas que más pensó en Dios, que más tiempo estuvo con el tema espiritual. Y solamente por esa lucha, yo estoy segura que Dios lo escuchó y lo premió. Y porque habrá tenido compasión de él. Sí, nunca sí. fue indiferente, por lo menos se lo planteó. A mí lo que me da pena es las personas que no se plantean nada, que viven en lo material, que claro, le tienen horror a la muerte porque pensar que luego no hay nada de nada... Sí, el horror vacui es una condición humana. Es un vacío y, sin embargo, las personas con fe, al revés, piensan que la muerte no es el final, que lo mejor está por venir. Que lo mejor está por venir, sí. Y además es que se pueden decir tantas cosas del Padre Pío. Yo qué sé, fue capaz de adelantar que Karol Wojtyla sería San Juan Pablo II sin que hubiese indicios de ello. Bueno, es que eso es muy importante porque las profecías del Padre Pío a futuro, muchas se han cumplido y hay una muy interesante que está por cumplir, que Dios dirá si ocurre o no, que es el tema de Garabandal. El Padre Pío dijo que sí, que era verdad. Ah, él lo suscribió, ¿no? Lo suscribió. De hecho, él siempre llevaba un rosario. Y cuando murió dijo que ese rosario tenía que ser para Conchita, una de las videntes de Garabandal. Una de las videntes, espectacular. Eso es espectacular, así que, y lo de Garabandal se supone que va a ser en esta generación. Claro. Entonces tenemos que acertaba los pecados de las personas que se iban a confesar, que adelantó la elección de San Juan Pablo II, que predijo que el cardenal Montini sería San Pablo VI, que confesaba 18 horas al día, que tenía los estigmas del cuerpo, los estigmas de Cristo en distintas partes de su cuerpo sin que eso se pudiese refutar científica ni a nivel médico. Tenía el don de la bilocación. Hay muchos testimonios que atestiguaban que había estado en 2 sitios a la vez. Pues eso es impresionante. Así que recomendamos que lean este libro, que se informen del Padre Pío
que le recen y que nos encomendemos al mundo, que haya paz, que haya futuro y que sea lo que Dios quiera. De hecho, yo en concreto recomiendo especialmente la novena que el Padre Pío rezaba todos los días. Ah, pues sí, pues eso es muy importante. Sí, además se tarda en rezar 5 minutos y los efectos que son maravillosos. De hecho, yo lo he experimentado en mis propias carnes. Desde que rezo todos los días antes de acostarme esa novena al Padre Pío, muchas cosas han cambiado en mi vida. Pues ya saben los espectadores que hay que rezar la novena del Padre Pío, que lean este libro, se lo recomiendo encarecidamente para conocerlo, para rezar, para quererlo y para conocer muchas cosas que son interesantísimas. Así que nos despedimos ya hasta la semana que viene en su programa literario de María Visión.